Todos hemos escuchado hablar del bullying escolar, pero ¿qué trascendencia tiene este fenómeno social en los casos que se tramitan ante las autoridades judiciales? Para este programa, nuestro compañero Jonathan Gutiérrez nos presentará cómo un caso de bullying a causa del nombre afectó a un menor y la intervención que tuvo el juez para lograr que se pudiera superar el acoso. También te diremos qué es el bullying escolar, cómo podemos identificarlo y te presentaremos la experiencia que tuvo el licenciado Alejandro Carlín Balboa, juez de garantías de adolescentes infractores, al detectar en uno de sus asuntos que la víctima de un delito de lesiones sufría también de bullying escolar y las medidas que tomó para solucionarlo. Todo esto a través de la entrevista que le realizó Mariana Brandi. Esto es Tribunal a tu alcance. ¡Comenzamos! Queremos darle las gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Soy Antonio Gutiérrez y me acompaña mi compañera Marcela Chávez y el día de hoy vamos a hablar del bullying escolar. Bueno, vemos, Antonio, que este tema es algo que un fenómeno social que nos ha aquejado en estos últimos años, que se ha ido incrementando, pero hemos oído hablar mucho acerca del bullying escolar, pero realmente, ¿qué es el bullying escolar? Bueno, en la definición que podemos dar acerca del bullying, vamos a aclarar lo que debe ser una definición únicamente para efectos legales, son todas aquellas actos u omisiones que de manera reiterada agredan a un menor de edad, y estas agresiones se den precisamente cuando estén bajo el cuidado de las instituciones educativas, sean públicas o privadas. Si quieres saber más al respecto, te invitamos a que nos acompañes en el reportaje que Jonathan Gutiérrez realizó, en el que en un caso que por el nombre de un menor estaba sufriendo de bullying escolar y cómo el Poder Judicial realizó una acción para solucionarlo. Vamos a ver el reportaje. En esta ocasión te presentaremos un reportaje sobre el bullying. Llega con la secretaria con nosotros, la señora llorando, pues que se arrepentían de haberle puesto a su niño ese nombre que se omitió, que estaba muy arrepentido, entonces dijimos que se tranquilizara. O sea, supe de eso que traía mi hijo, ¿verdad? Que lo incomodaba en la escuela, porque pues ya los de tercer año, cuando salieron el año pasado le hacían bullying, y ahora que entró decían, me van a hacer lo mismo, y yo ya no quiero ir, y a veces iba, a veces no, le digo, es que tu obligación es estar, pues yendo a la escuela, es tu obligación. Y ya, pues me dijo, y pues ya llegamos, y de volada les dije que andaba haciendo un trámite del problema que traía él, y en menos de dos horas me lo hicieron. Y la señora llegó con nosotros ahí y en menos de 2 horas ya se le entregó a ella la sentencia. Es un éxito que el Tribunal Virtual nos esté apoyando en Registro Civil para poder hacer las modificaciones de los nombres, en este caso como el niño lo quería y su madre. Ya con la resolución judicial, nosotros en Registro Civil le damos el trámite y le acabamos de hacer entrega del acta de nacimiento. Esto fue muy emotivo tanto para la madre como para el joven. Ya pues un poquito más tranquilo. No como antes que ni siquiera quisieran mi número de lista. En la escuela se agarran, los niños son traviesos, no son mal, son traviesos, y se agarran de cualquier cosa para hacer burla a los demás. Entonces sí se les recomienda a los papás, sobre todo, que piensen en sus hijos, que pongan no queremos que les pongan un nombre así muy rembombante, no, un nombre que no les vaya a causar ningún perjuicio en un futuro, en el presente, ni en un futuro posteriormente a sus hijos. El bullying no solo ocasiona daños físicos y psicológicos, sino también puede causar responsabilidad civil. Reportó para Tribunal a tu alcance a través de TV Uni, Jonathan Gutiérrez, camarógrafo Carlos Zúñiga. Hasta la próxima. Agradecemos a Jonathan Gutiérrez por ese interesante reportaje y a las personas que intervinieron en él, que compartieron su experiencia con nosotros, y vemos que el bullying pues es un fenómeno a veces silencioso, ¿verdad? Sí, si quieres saber más sobre este tema, te invitamos a que nos contactes a través de las formas que están apareciendo en pantalla. Si tienes alguna duda o algún comentario acerca de este tema, te invitamos a que lo hagas.
Y como te decía Antonio, el bullying es una acción u omisión, ¿verdad? No solamente se trata de acciones que vemos que tienen que ser de manera reiterada, y cómo podemos detectarlo si a veces pues no nos damos cuenta inmediatamente de esto. Hay alguna sintomatología que nos indica que el menor está sufriendo de algún bullying. Así es, porque ahorita mencionabas algo muy importante, ¿no? Es que a veces este fenómeno se presenta de manera silenciosa. Es muy difícil darnos cuenta que un menor de edad está siendo víctima de bullying, pero hay una sintomatología verdaderamente que se da, que es primeramente la baja autoestima que puede tener el menor. Hay veces que el menor también acude con sus padres a exponerle ciertas cosas, tal vez los padres no lo tomen con mucha seriedad. Hay otras veces en que el menor pues se manifiesta retraído, no tiene a lo mejor esta confianza o le da pena acercarse con sus padres para poder externarle las problemáticas que está sufriendo en la escuela. Y también vemos, como en el caso del reportaje que estábamos viendo hace ratito, cómo el menor ya no quería ir a la escuela. Ese es uno de los síntomas claves, ¿verdad? Si regularmente asistía contento a la escuela y de repente ya no quiere ir, bueno, pues es una señal de alerta para los padres, que pongamos atención acerca de lo que están viviendo nuestros hijos dentro de las instalaciones escolares. Así es, y si quieres saber más de este tema, te invitamos a que continúes con nosotros. Vamos a un corte y enseguida estamos con ustedes. Les agradecemos que continúen con nosotros en tu programa Tribunal de Alcance. Estamos hablando del tema del bullying escolar. Así es, les invitamos a que se queden con nosotros. Hay otro caso distinto al que les presentamos en el reportaje, otro caso en el que el juez Alejandro Carlín Balboa detectó en un delito de lesiones cómo la víctima estaba siendo afectada también de bullying escolar y las acciones que tomó para solucionarlo. Les invitamos a que se queden con nosotros en esta entrevista que realizó Mariana Brandi. Vamos con ellos. Gracias, Antonio y Marcela. El día de hoy, nuestro invitado es el licenciado Alejandro Carlín Balboa, juez de garantías de adolescentes del Estado, a quien le agradecemos su presencia. Muchas gracias a ti, licenciada Mariana, por la invitación. De nada. Bueno, con él platicaremos acerca de un tema muy actual, que es el bullying. Antes de iniciar, me gustaría comentarles a todo nuestro auditorio que los jueces de garantías de adolescentes, ellos conocen los asuntos en los cuales a un adolescente se le atribuye la comisión de un delito que la ley, más bien de un hecho, ¿verdad?, que la ley establece como delito, y ellos deciden si se les va a vincular o no a proceso. Muy bien, licenciado Alejandro Carlín, me gustaría preguntarle, usted que es un juez especializado en la materia de adolescentes, pues obviamente a diario convive con ellos y ve la problemática que se suscita entre los jóvenes. No sé si recuerda algún caso en el cual los hechos hayan sido ocasionados por bullying. Sí, licenciada, efectivamente tenemos un número considerable de asuntos en los cuales tiene que ver la figura social denominada bullying, que en algún momento primero considero pertinente definir en qué consiste. Por ahí hay una definición ya de la primera sala de la Suprema Corte, en la cual define el bullying como toda acción u omisión que se realiza en forma reiterada y que provoca un daño en la integridad física, psicológica, económica o sexual de cualquier niña, niño y adolescente. Eso es lo que quiere decir el bullying. Además, como tú lo has mencionado, la justicia para adolescentes, de ser una justicia especializada, conocemos de asuntos que cometen jóvenes que tienen de 12 a menos de 18 años. Entonces, en estas características con estos jóvenes, en muchas de las ocasiones se da esas acciones en contra de otro, en el cual se dan en planteles escolares y son burlas, hacen señas en las cuales afectan a los jóvenes. Y recordando un caso en específico que me llamó la atención, por eso ahorita lo tengo presente a pesar de que tenemos un número considerable, me llamó la atención porque la instancia más bien hasta donde llegó o las consecuencias que tuvieron. Fue un asunto en el cual yo tenía un proceso de un adolescente que había agredido a otro
por una lesión física. Entonces eran unas lesiones que no ponían en peligro la vida, tardaban menos de 15 días en sanar. En algún momento se llevó la audiencia en el cual se le enteró al joven agresor sobre cómo se estaba iniciando su proceso. Se le aplicó una medida cautelar para evitar que se diera una agresión de alguna manera, y esa medida cautelar consistió en que no se acercara a la víctima. En razón de ello, para la vigilancia de medidas cautelares tenemos una unidad de vigilancia que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, y en este caso, como se llevaba a cabo esa acción de agresión en el interior de un centro escolar, fue que se decidió que el centro escolar designara a un maestro para que estuviera en la vigilancia de esa medida cautelar. Ok, más bien, en cuanto a ese caso, ¿fue debido a bullying estrictamente o fue lesiones? Después de estas lesiones que se provocaron, en este caso seguía habiendo reiteración en burlas hacia ese joven víctima de la lesión física. A raíz de esa reiteración, el abogado de la víctima solicitó al juez de garantías, en este caso a su servidor, que más que la medida cautelar de que no se acercara, yo diera una orden en la cual ordenara que ese joven saliera de la institución como medida cautelar, en razón de que había una afectación en la víctima de manera psicológica. Para ello me agregó una prueba pericial que fue desahogada en audiencia. Escuché a un perito especialista en el área de la psicología y la psiquiatría, y en este caso fue como obtuve información en donde se advertía de que había agresiones hacia ese joven que estaban causándole trastorno en su persona. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si antes de continuar con este tema tan importante y tan actual, vamos al estudio con Antonio y Marcela? Le damos las gracias a Mariana Brandi y al juez Alejandro Carlín Balboa por esta primera parte de la entrevista que nos han compartido, ¿verdad? Este caso que tuvo el juez en conocimiento. Y bueno, les invitamos a que sigan acompañándonos. Este es el tema bullying escolar. Así es. También antes de mandar a corte, quisiera aclarar que como vemos aquí que el bullying está presente en los procesos judiciales, pero también lo vemos presente en las distintas materias. Vemos como un caso penal, específicamente del sistema de justicia de adolescentes infractores, y un caso familiar, que es una rectificación de acta, cómo trasciende en la esfera del menor a causa precisamente del bullying. Y para seguir hablando de este tema, vamos a un corte y enseguida estamos con ustedes. Les agradecemos que continúen en sintonía con nosotros. Estamos hablando de este tema del bullying escolar, un tema bastante interesante, pero también de bastante trascendencia social debido a las cuestiones que se han estado presentando últimamente. Así es, y bueno, queremos saber en qué desenlace tuvo este caso que conoció el juez Alejandro Carlín Balboa, así que les invitamos, vamos a la segunda parte de la entrevista para ver cómo terminó este caso de bullying. Gracias por continuar en sintonía y estamos de vuelta con el licenciado Alejandro Carlín Balboa con el tema del bullying. Licenciado, en este caso que nos estaba comentando respecto de las lesiones, que se dieron cuenta que había un problema de bullying, ¿cuáles fueron las acciones que usted tomó para evitar que se continuara pues generando esta situación? Bueno, como te explicaba, en primer momento se aplicó como medida cautelar que no se acercara a la víctima. Sin embargo, después nos allegaron información desahogando una prueba pericial en el área de psicología, donde mencionaban que seguía la reiteración de agresiones, pero ya psicológicas, ya no física, que como la que había provocado el inicio del proceso. Entonces, una vez que se tuvo ese antecedente en donde estaba esa agresión y que era reiterada, se le indicó a la autoridad escolar, que era el colegio, que había una obligación de ellos hacer un procedimiento de carácter administrativo en donde determinaran si procedía que ese joven siguiera manteniéndose o ambos jóvenes siguieran en ese colegio o bien tomara una determinación al respecto. Para ello tomamos en cuenta la Constitución en el sentido de que el derecho a la educación es un derecho humano, hay que respetárselo. Estamos hablando de dos jóvenes, a ambos jóvenes,
Sin embargo, también habla de una educación que debe de ser libre de violencia. Entonces, por ahí utilizamos unos lineamientos generales en relación a la educación, en donde se definen esas faltas de leves a graves que se pueden cometer en un colegio. Estos lineamientos generales son dedicados para las instituciones educativas, también para los alumnos, para los maestros, y fue tomando en cuenta esos lineamientos en los cuales se ordenó ese procedimiento de carácter administrativo. En este momento se le indicó al colegio que lo realizara, en el primer momento se resistían y se tuvo que aplicar un medio de apremio en contra del colegio, como fue una multa por el desacato de la indicación, y se les previno de nueva cuenta para que insistir en el sentido de que realizaran un procedimiento, porque yo les mencionaba que lo que me solicitaban era que yo determinara como juez la salida del joven agresor. Sin embargo, el que yo concluyera de esa manera le iba a violentar un derecho humano a ese joven de la educación. Y en este caso, los lineamientos a los cuales he hecho referencia hablan de una figura del traslado, que en algún momento a un joven que haya necesidad de que por alguna situación grave ya no puede estar en un colegio, se debe de mandar tal vez a otro centro de educación, ofrecerle otra posibilidad, precisamente para que la autoridad educativa no le violente ese derecho a la educación. Entonces, finalmente hicieron ese procedimiento y en este caso se decidió que el joven se mantuviera ahí. Sin embargo, ese colegio dio vista a la Secretaría de Educación para que ellos también llevaran a cabo la investigación correspondiente y la Secretaría de Educación del Estado tomará en cuenta alguna determinación. Para ello también cabe mencionar que la legislación educativa en el Estado establece que hay que dar del conocimiento de la autoridad educativa y en este caso colegio hay que dar del conocimiento de la autoridad educativa. Licenciado Carlín, ¿hay alguna responsabilidad si la institución o bien los padres incumplen o bien no acatan las medidas de la autoridad respecto, pues para proteger a las víctimas más que nada? Por ejemplo, en este caso que el menor sufría de bullying. Bien, para la institución, como te mencionaba, en algún momento se le dio una indicación que en el primer momento la medida cautelar la vigilara. Se resistía en el primer momento el colegio en nombrar a un personal para que estuviera al cuidado de esa vigilancia de medida cautelar que se le había impuesto de primer momento. Sin embargo, yo estaba protegiendo a los demás adolescentes porque el meter a un policía o ingresarlo a la institución educativa yo creo que también trastorna, en este caso, a los demás jóvenes. Tuvo que designar a un personal, un maestro para estar al cargo de la vigilancia de la medida cautelar. Cuando se le ordenó el procedimiento administrativo, en primer momento se le dio un término para que lo llevara a cabo y era de inmediato para evitar que se siguiera llevando a cabo esa conducta de agresión. No la ejecutó en primer momento, se le había hecho la prevención que se le iba a aplicar una medida de apremio, en este caso fue una multa. La multa actualmente como medio de apremio es de 20 a 5,000 cuotas, aproximadamente un poco más de 1,600 pesos a un poco más de 400,000 pesos en caso de que fuera una multa. O bien, en este caso, después de la multa, como sucedió en este caso, que se ejecutó esa multa, se le hizo la prevención para que de inmediato insistirle que realizara ese procedimiento administrativo, o de lo contrario iba a hacerse un arresto en contra de, en este caso, de la directora, que es la encargada, y hay una responsabilidad también subsidiaria de parte de los padres en algún momento. Sin embargo, la principal responsabilidad, si la conducta se está llevando al interior del colegio, desde el momento en que está la institución educativa a cargo en ese momento de los jóvenes, es quien principalmente tiene esa responsabilidad. Y finalmente me gustaría que se dirigiera a los jóvenes, a nuestros jóvenes, y les diera un mensaje en relación a las consecuencias de sus actos. Pues yo recomendaría a los jóvenes principalmente que cuando realicen alguna acción o vayan a actuar de alguna manera, lo piensen, lo mediten, toda vez que deben estar conscientes que todo acto tiene una consecuencia y esas consecuencias en ocasiones pueden cambiar su vida y la de su familia. Por eso los invito para que estén cerca de sus padres, para así evitar algunas conductas que pueden llegar a ser en algún momento algún hecho ilícito. Entonces yo creo que esa es mi mayor recomendación para los jóvenes. Pues muchas gracias, no nos queda más que agradecer su presencia el día de hoy y volvemos al estudio con ustedes, Antonio y Marcela. Gracias.
Le agradecemos a Mariana Brandi y al juez Alejandro Carlín Balboa por concedernos esta entrevista y darnos a conocer este caso de bullying escolar, que me imagino yo no será el único que sucede en el estado, así que estemos al pendiente, padres, escuelas, ¿verdad? Directivos de los planteles escolares, tanto públicos como privados. Maestros, esto es la responsabilidad, tratándose del bullying, es una responsabilidad de todos. Desde las escuelas tienen primordialmente esta obligación o esta responsabilidad porque precisamente los padres dejan bajo el cuidado de las instituciones educativas a sus hijos, pero también es una responsabilidad de los padres estar al pendiente de las actitudes, de las conductas, del rendimiento escolar, de los signos que pueda presentar el menor si es que considera que se está presentando algún caso de bullying, para que pueda reclamar esta responsabilidad a la escuela. Y estamos hablando particularmente que es una responsabilidad civil extracontractual de manera subjetiva, y puede hacer una reclamación inclusive por daño moral. Así es, Antonio, porque vemos que a veces los padres pues no saben qué hacer, ¿verdad? En caso de bullying, pueden ir a la escuela a hacer la aclaración de que su hijo o su hija están sufriendo de caso de bullying. Si no encuentran respuesta, vemos que tienen una acción legal que pueden hacer valer, obviamente, acreditando los supuestos que establece la ley, ¿verdad? Sobre todo en la negligencia por parte del plantel educativo de poner una solución en caso de que se le haya avisado, que haya tenido conocimiento de que hay bullying escolar. Así es, y bueno, yo creo que para finalizar debemos de aclarar que la carga de la prueba, el que está obligado a realizar el que sí están haciendo acciones positivas para erradicar el bullying, es precisamente la escuela, no los padres. Ese es un aspecto bastante importante que queremos dejarle a todos ustedes. Esperamos que este tema haya sido de su agrado. Fuimos Antonio Gutiérrez, Marcela Chávez, y nos vemos a la siguiente emisión. Hasta la próxima.